La oración del Espíritu, capítulo 6. Oraciones trascendentales, segunda parte. Segundo, la herencia de los santos, las riquezas de su gloria. Hemos visto hasta aquí el deseo y la necesidad de Dios de que tengamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. A partir de esta revelación tenemos la necesidad de encontrar una visión en nuestra alma basada en 4 puntos, el segundo de los cuales es nuestra herencia, que son las riquezas de su gloria. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Efesios 1, versículo 18. Todo padre humano se esfuerza durante su vida por obtener bienes materiales para que sus hijos puedan tener una vida pasible, abundante, sin afanes y sin angustias. Como dice el Señor mismo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7, versículo 11. Dios, como nuestro Padre amoroso, responsable y cuidadoso, tiene para nosotros la mejor herencia que pueda hallarse en el universo, Él mismo, con todo lo que es, lo que tiene ya logrado, a través de su proceso de redención a nuestro favor. Él desea que sepamos, que conozcamos, que veamos cuáles son esas riquezas. No obstante, no debemos confundir las riquezas de Dios con las riquezas del mundo, por las cuales está preocupado el cristianismo contemporáneo, y los falsos maestros introducidos en medio de los cristianos se dedican a enseñar a los hermanos a buscar esas riquezas. En casi todos los grupos cristianos se hacen innumerables peticiones por riquezas materiales, por abundante dinero para ofrendar y para diezmar, por sanidades físicas, por el aumento del número de feligreses, por la prosperidad de bienes físicos, pero es muy raro, casi imposible oír que los llamados, comillas, hermanos, pidan para que el Padre les supla las riquezas de su gloria. Lamentablemente el cristianismo de hoy está lleno de falsedad y de engaño, y los emisarios de Satanás que se han infiltrado como líderes de las congregaciones no saben pedir según la voluntad de Dios, principalmente por 2 razones. La primera, porque no tienen un ápice de revelación sobre la voluntad de Dios, porque nunca buscan esa revelación. Y segundo, porque a los líderes no les importa nada de lo que el Señor desea, sino que están sometidos y someten a sus feligreses a sus deseos y caprichos, especialmente de enriquecimiento, de bienes materiales y de fama. No queremos decir con esto que el Señor no quiera o no pueda darnos abundancia de bienes materiales, pero ese no es su propósito central. A Dios le interesa su reino y particularmente el reino de los cielos. Y cuando encuentra hijos que están ocupados en ese reino, Él añade la prosperidad en otros campos, tales como las riquezas materiales y la sanidad. No os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, versículos 31 al 33. Quiera el Señor tener misericordia de los suyos y revelar a cada santo este punto tan importante en la vida del creyente. Si los hijos de Dios ven este aspecto y se vuelven de todo corazón a buscar el reino de los cielos y su justicia, el Señor podrá preparar las primicias y venir en breve. El Señor desea que sepamos cuáles son las riquezas de la herencia de sus santos, herencia que desea que disfrutemos hoy, por lo menos con las arras como el anticipo. De esas riquezas hemos hablado abundantemente en este libro y no queremos fatigar al lector repitiendo lo que el Señor ya nos ha mostrado. Solamente diremos aquí que las riquezas de Dios, la herencia de los santos en la gloria de Dios es la gracia, y en ella está incluida lo que Dios es, en su esencia, las virtudes que tiene y todo lo que hizo en la redención.
Este debe ser nuestro disfrute diario, y con ese disfrute tendremos garantizado que alcanzaremos la unidad de la fe, obtendremos el pleno conocimiento del Hijo de Dios, llegaremos a ser el hombre de plena madurez y creceremos hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todas esas riquezas son nuestra herencia y están a nuestra disposición para que las disfrutemos sin reserva. Este es nuestro pan de cada día, el cual pedimos al Señor que nos dé oportunamente. Tercero, la supereminente grandeza de su poder. El tercer aspecto que el Señor desea que sepamos mediante la visión en nuestra alma es la supereminente grandeza de su poder. Es interesante discernir la palabra supereminente usada en la traducción al español. Esta palabra está compuesta por dos superlativos. Sabemos que un superlativo es la expresión más elevada de un adjetivo y que por encima de él no hay nada. Por ejemplo, el superlativo de bueno es óptimo, y esa palabra óptimo indica que no hay nada mejor que aquello que calificamos de óptimo. En el caso del versículo, el Espíritu tiene tal anhelo de hacernos ver lo grande que es el poder del Señor, que usa no solo un superlativo, sino dos: super y eminente. Super implica que no hay un poder superior a él, sino que es el más alto y elevado. Y eminente quiere decir que rebasa el límite máximo de la excelencia. En verdad, no existen en el idioma español ni en ningún lenguaje humano palabras apropiadas para describir lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos al hablar del poder, y debemos pedir al Señor que nos dé más revelación y luz acerca de esa palabra sencilla, supereminente. ¿Y cuál la, subrayado, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Efesios capítulo 1, versículo 19. Esa supereminente grandeza de su poder no ha sido manifestada solamente para que Dios se muestre lo grande que es Él y lo pequeños que somos nosotros, sino que la supereminente grandeza de su poder es para con nosotros los creyentes. Y ese poder operó en Cristo en tres aspectos básicos. 1.1. Resucitándolo de los muertos. La supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo, venciendo el poder más grande que hasta ese momento existía en el universo, la muerte. La muerte fue vencida por la supereminente grandeza del poder de Dios cuando resucitó a Cristo de entre los muertos. Sabemos que en el plan que Dios había trazado desde la eternidad era necesario que Cristo muriese, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, subrayado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21. Igualmente fue necesario que el Señor Jesús, mediante su muerte, eliminara todas las cosas inmundas que Satanás había introducido en el hombre y en toda la creación, incluida la muerte. Pero si Cristo hubiese quedado muerto, hubiese sido solamente un hombre más que murió, como mueren todos los hombres. Pero en él, en ese poder que es totalmente hombre y totalmente Dios, ocurrió un hecho por demás sublime y maravilloso. Él venció la muerte. Él resucitó porque la supereminente grandeza del poder de Dios operó en ese hombre y lo trajo en resurrección, venciendo de una vez por todas la muerte y librándonos a nosotros de su yugo, del temor a la muerte, al que estábamos sometidos como esclavos durante toda la vida. La resurrección del Señor Jesús es un hecho por demás prominente y descollante en el plan de redención, porque mediante ella Dios puso punto final a esa horrible maldición que había caído sobre la raza humana, cuando Adán, desobedeciendo al Señor, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Ahora somos libres del yugo de la muerte. Ella ya no puede esclavizarnos ni llenarnos de temor. Somos libres de sus garras, aleluya. Pero no solo el Señor Jesús ha resucitado, sino que mediante la supereminente grandeza del poder de Dios, Él se ha sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1, versículo 20. La diestra es señal de poder, y sentarse a la diestra de Dios indica que participa, recibe y tiene toda su autoridad, señorío y poder. De otro lado, esa entronización no se ha dado en la tierra, sino en los lugares celestiales, es decir, en el cielo. Hoy hay un hombre sentado en el cielo, a la diestra de Dios, con todo el poder, autoridad y señorío, y desde allí gobierna el universo. Es necesario que los hijos de Dios tengamos revelación en nuestro espíritu y visión en nuestro entendimiento, y sepamos que a la diestra de la majestad, en los lugares celestiales, hay un hombre que gobierna el universo, que está por encima de todo y de todos, y que ese hombre no es individual sino colectivo. Lo cual quiere decir que nosotros, sus hijos, estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 6. 1.2. Por encima de los ángeles y del reino de las tinieblas. De otro lado, Él no está entronizado solamente para disfrutar de su gloria, sino que se ha ubicado por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío para subyugar a todos aquellos que se oponen a Dios, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Efesios 1, versículo 21. Sabemos que cuando Satanás se rebeló, en su rebelión participó la tercera parte de los ángeles, y que ellos están en los aires organizados como principados, autoridades, poderes y señores, con el fin de gobernar al mundo, a los gobernantes de las naciones, tal como ocurre en el mundo contemporáneo que yace bajo el maligno. Sabemos que somos hijos de Dios y que, subrayado, el mundo entero está bajo el control del maligno, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Primera de Juan 5, versículo 19, Efesios 6, 12. El cristianismo contemporáneo tiene la mala costumbre de orar para que Dios ponga gobernantes justos sobre las naciones, ignorando olímpicamente que no hay ni siquiera uno que sea justo, y que los gobernantes y los pobladores del mundo están postrados y gobernados por Satanás y sus principados, autoridades, poderes y señores. Aquí hay un punto que debemos tener bien claro. El reino de las tinieblas, además de Satanás, los ángeles caídos y los demonios, está integrado por los hombres y mujeres no creyentes. A Dios no le interesa el devenir de este mundo, ni le interesa hacer un mundo mejor, como proclaman muchos cristianos, porque el mundo es la fuente de oposición a Él. Lo máximo que Dios hace en el mundo es limitarlo para que Satanás y los hombres que Él gobierna no rebasen ciertos límites. Por lo demás, a Dios no le interesa poner reyes, presidentes, congresistas, ni primeros ministros, porque ese es un asunto del sistema diabólico conocido como el mundo. Al Señor lo que le interesa es que nosotros, los creyentes, sus hijos, le permitamos gobernarnos, y en la medida que le permitimos regirnos vamos creciendo en Él, y Él nos va saturando con sus riquezas. Las primicias van siendo constituidas, y cuando éstas estén listas, entonces vendrá para tomar posesión de los reinos del mundo, eliminar los poderes y los señores, y gobernar la tierra con amor, justicia y paz. Nosotros, los hijos de Dios, aquellos que hemos sido redimidos por la misericordia del Señor, hemos escapado de ese reino de tinieblas. Y como lo declara el Espíritu por medio de Pablo, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales.
Pero no ocurre así con el mundo, ni con las personas que están en él. 1.3. Por encima de los gobernantes del mundo. Hoy, los cristianos religiosos, y especialmente los líderes que participan en política, se unen en concubinato con los políticos y gobernantes, argumentando que José fue el segundo hombre en Egipto y que Daniel fue puesto en eminencia cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Aunque eso es cierto, que en el Antiguo Testamento Dios usó a algunos hombres para cuidar a su pueblo mientras éste fue cautivo en Egipto, en Babilonia y en otros imperios, también es cierto que en el Nuevo Testamento no hay testimonio de algún hermano que participe en los gobiernos humanos y que se una en contubernio con los gobernantes que están bajo el señorío de Satanás para gobernar naciones. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan fueron miembros del Sanedrín judío, ni fueron sumos sacerdotes, ni de los principales entre los judíos. Mucho menos fueron cuadrigas o sirvientes de los emperadores romanos, ni de los césares de ese corrupto e idólatra imperio. Más bien fueron mártires del Señor por causa de los gobernantes del mundo de su época. Estos hermanos, ni ninguno de los hijos de Dios, de quienes la Biblia da testimonio, participaron de los corruptos y diabólicos gobiernos humanos, sino que por el contrario se mantuvieron separados y lejos de ellos, sirviendo al Señor con fidelidad, porque su decisión fue la de permitir que el Señor estableciera su reino en la tierra. Y ese reino nada tiene que ver con el reino de las tinieblas, que hoy señorea en ella, y son totalmente incompatibles. Donde está uno, no puede estar el otro. Más bien, cuando en el siglo IV Constantino casó a la iglesia con el mundo, la mezcló con entidades diabólicas e infernales, y llevó su degradación y corrupción a la cima con ese más profunda, hasta el punto de que hoy la mayoría del pueblo llamado cristiano es uno con Satanás y una fuente de oposición y rebelión contra el Señor. Es por eso que el versículo afirma al final que el Señor Jesús, una vez resucitado y ascendido, ha sido entronizado a la diestra de la majestad en los lugares celestiales, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios capítulo 1, versículo 21. Nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y estamos por encima de presidentes, primeros ministros, parlamentarios, reyes y reinas, príncipes y princesas, y en ninguna circunstancia podemos someternos a sus bajezas y a su vivir diabólico. No faltará el lector que argumente y nos acuse de rebeldía, porque presuntamente estamos animando a los creyentes a que sean rebeldes, y más cuando la Biblia dice que nos sometamos a toda autoridad, porque las autoridades han sido establecidas por Dios. De ninguna manera estamos incitando a la rebelión frente a las autoridades, pero sí debemos decir que una cosa es ser uno con sus prácticas corruptas y otra cosa muy distinta es someternos, como lo hacen muchas congregaciones cristianas. Respetamos a todas las autoridades que hay sobre la tierra, pero debido a que amamos al Señor, que somos aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va, no podemos ser uno con quienes ostentan esa autoridad, ni participar de las obras tenebrosas que practican, guiados por Satanás, sus principados, sus autoridades, sus poderosos y sus señores. Ese sistema es el mundo y al Señor no le interesa nada de lo que hay en él. Por esa razón el Señor afirmó, estando en carne en esta tierra, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan 18, versículo 36. Es muy triste ver a los líderes cristianos y a grupos cristianos en algunos países, especialmente latinoamericanos, fundando partidos políticos, haciéndose uno con Satanás, participando de sus horribles orgías diabólicas y contaminándose de toda cosa inmunda, propia de la gran Babilonia, que se convirtió en, comillas, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo,
y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia y de su lujo. Y oí otra voz del cielo que me decía, subrayado, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis sus plagas. Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 al 4. Los líderes que participan en esto, tienen la idea de que deben hacer parte de los órganos legislativos o de los gobiernos para predicar el evangelio y salvar a quienes allí están, logrando así gobiernos justos para sus países. Y resulta que cuando llegan a esas esferas de poder, se corrompen tanto y a veces más que quienes ostentan esas, comillas, dignidades. No, mis queridos hermanos, el mundo siempre será el mundo, un raudal de oposición y rebelión contra Dios. Ni tú ni nadie podrá mejorarlo ni cambiarlo, porque ni siquiera el Señor está interesado en hacerlo. Su único fin es ser destruido, y eso lo hará el Señor en su venida. Y Él vendrá cuando haya logrado constituir sus primicias, lo cual depende en buena medida de la disposición de tu corazón para que Él trabaje y lo transforme hasta que puedas alcanzar su estatura. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que decide ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Deseamos sinceramente, amado hermano y lector, que seas avisado y no decidas constituirte en enemigo de Dios por hacerte amigo del mundo. Cuarto, lo dio por cabeza a la iglesia. El cuarto aspecto que logró la supereminente grandeza del poder de Dios fue poner a Cristo por cabeza de la iglesia, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, versículos 22 y 23. Dios, mediante su poder, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. No hay nada al mismo nivel suyo, y mucho menos por encima de él, porque gracias a todo el proceso por el que pasó, llegó a ser más sublime que los cielos. Porque tal sumo sacerdote también nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores y, subrayado, encumbrado por encima de los cielos. Hebreos 7, versículo 26. Pero no ocurre así con nosotros los creyentes, quienes por su misericordia hemos sido hechos sus hijos, pues nosotros no estamos bajo sus pies, sino que estamos en Él. Somos Él mismo, porque somos miembros de su cuerpo, la iglesia, y Él es nuestra cabeza. Con Cristo somos un solo cuerpo, una entidad orgánica y viviente. Este es uno de los aspectos más descuidados, desconocidos e ignorados por el cristianismo contemporáneo, especialmente por sus líderes. Ellos no tienen la más pequeña idea de lo que significa que Cristo haya sido dado por sobre todas las cosas como cabeza a la iglesia y que ésta sea su cuerpo. Es por eso que en el catolicismo romano hay una cabeza de esa iglesia que sustituye y usurpa la genuina cabeza. Ese usurpador es el Papa. Él alega que es el vicario de Cristo en la tierra. ¡Qué herejía más grande! Que es el sucesor de Pedro y que este fue el primer Papa. Felonía y mentira inmensa. Ni Pedro fue Papa, ni puede haber una cabeza de la iglesia distinta a Cristo. Por eso, el catolicismo romano se convierte en la mayor mentira que ha inventado Satanás en la era de la gracia. Si observamos la Iglesia Ortodoxa Oriental Católica, tiene como cabeza una especie de papa en cada una de las ciudades o países importantes para su organización, y ellos son el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Alejandría, el patriarca de Antioquía y el patriarca de Jerusalén, que fungen de cabeza de un buen número de cristianos, llegando a superar los 225 millones,
de correligionarios en todo el mundo. Por el lado del llamado protestantismo, la situación es similar. Aunque sus millones de congregaciones no obedecen a una cabeza específica, porque nunca lograron organizarse a ese nivel, sí hay pequeños, comillas, papas, que se autoproclaman reverendos, doctores, apóstoles, profetas, pastores, etc., que dominan rediles a nivel local, regional, nacional, subcontinental y continental, con ramificaciones en otros continentes. Lo más común es que a nivel de congregación haya una cabeza generalmente denominada pastor, y los correligionarios se someten a esa cabeza sin contradicción alguna. Todo este conjunto conforma lo que la Biblia llama la gran ramera, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, porque aunque en medio de ella haya creyentes genuinos, su vivir es de fornicación y adulterio espiritual, porque adoran y sirven a un sinnúmero de ídolos, representados en vírgenes, santos y hombres que los lideran. Comillas, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, versículo 5. Cuánta revelación y visión necesitamos para hacer realidad el hecho de que la supereminente grandeza del poder de Dios haya puesto a Cristo por cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Seguramente no hay ningún cristiano que niegue que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y no hay un solo grupo en el cristianismo que no diga que sigue a Cristo. Pero en realidad, en el diario vivir, es Cristo su cabeza. Él es quien los gobierna. Le permiten al Señor hacer su voluntad. Él está satisfecho con el vivir de esos cristianos. Decir solamente que Cristo es mi cabeza es una doctrina muerta y sin sentido. Se convierte en vana palabrería. Pero si en oración le suplicas a Él que te revele, que te dé visión y te ayude a vivir en tu realidad cotidiana el hecho de que Él sea tu cabeza. Si cada día le abres tu ser para que lo llene de sus riquezas y haga su voluntad en tu vida, si buscas con todo tu corazón seguirlo solamente a Él y no a hombres, si diariamente escuchas su palabra y te esfuerzas en la gracia por obedecerlo, entonces puedes decir de manera genuina que el Señor es tu cabeza y que vives bajo su encabezamiento. No olvides lo que dice Juan 15, versículo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra unión con Cristo es una unidad orgánica. Estamos unidos a Él mediante su vida divina. Hemos sido injertados con Él y en la medida que nos disponemos, Él transmite su vida santa, divina, incontaminada e inmarcesible a nuestro ser, para que nosotros vivamos nuestro día a día mediante su vida. Si en verdad Él es nuestra cabeza, no deberíamos pensar, decir, desear ni hacer nada sin antes contar con su consentimiento y aprobación. Tal vez te parezca muy difícil tener esta realidad, pero no lo es. Si bien es cierto que esta realidad no se produce automáticamente, igualmente es cierto que lo único que necesitas es tu disposición. En la medida que el creyente se dispone a buscar el deseo y la voluntad del Señor, Él lo va llevando lentamente, hasta que llegue el momento en que todas sus actividades de pensamiento, hablar, decisiones y hechos dependen total y absolutamente del Señor y Él se agrada en esa persona. Ensaya practicarlo diariamente y verás los maravillosos resultados. Los creyentes de este tiempo necesitamos hacer realidad en nuestra vida el hecho de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y es a Él a quien debemos seguir y no a hombres que se levantan como líderes de las congregaciones. Eso lo afirma el Señor en Juan 10, pero los cristianos no han podido entender su palabra porque no se acercan a Él a pedirle revelación. Por ejemplo, lee y ora detenidamente lo que dice el versículo 3. Y cuando ha sacado fuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz.
En este pequeño versículo hay 4 aspectos que consideraremos rápidamente. En primer lugar, el Señor dice que viene a los rediles y saca fuera todas las ovejas que son suyas. Como en este libro estamos hablando de oración, es necesario que ores y le ruegues al Señor que te saque del redil en que estás prisionero, a merced de Satanás y de los hombres. En segundo lugar, dice que Él va delante de ellas, es decir, es Él quien marca el camino a recorrer. El camino no puede ser trazado por un líder, por una organización, por determinado ministerio ni por ciertas doctrinas. Es el Señor quien debe ir delante de nosotros. El Señor es el único líder, el único dirigente y guía de la iglesia. Ningún hombre puede tomar esa atribución. En tercer lugar, es necesario seguirlo a Él. Esta es una de las características de las primicias relatada en Apocalipsis 14, versículo 4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Observa bien y ve que quienes han de ser las primicias no siguen a líderes, ni a organizaciones, ni a ministerios particulares, ni a ciertas doctrinas, sino al Señor Jesucristo, al Cordero, y lo siguen a todo lugar a donde Él va. En cuarto lugar, preguntarás, ¿cómo lograré seguir al Señor? Eso es muy difícil, necesito ser guiado por un pastor. Ahí está el detalle del engaño de Satanás. Él ha enseñado a los hijos de Dios a pensar y a confesar que necesitan ser guiados por alguien, porque el Señor se fue y está en el cielo, y Él ha puesto en su reemplazo a pastores y otros géneros de liderazgo para que guíen a su pueblo. Mentira, esa es una gran mentira. Acabamos de leer que las primicias siguen al Cordero, sí, a Él y solamente a Él. Entonces, ¿por qué todo el cristianismo sigue a hombres? Porque no conocen la voz del pastor ni del Cordero. ¿Y cómo ir y conocer la voz del Cordero? Muy sencillo, siguiendo la unción que ha sido dada a cada creyente y que mora en su espíritu. Este versículo todo subrayado. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, y en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 27 y 28. Solamente abre tu ser a la unción que mora en ti. El Señor te la dio a ti también. Y ella te guiará a todas las cosas, te enseñará todas las cosas, especialmente a seguirlo, porque la unción es el Señor, es el Cordero. La unción es el pastor de las ovejas. 2 versículos más de Juan 10 que podemos considerar, y son el 10 y el 11. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Curiosamente, en el versículo 10, cuando dice yo he venido para que tengan vida, la palabra traducida del griego es zoe, refiriéndose a la vida eterna, la vida de Dios. Mientras que en el versículo 11, cuando el buen pastor pone su vida por las ovejas, la palabra traducida como vida es psique, refiriéndose a su vida humana, la vida que adquirió cuando se encarnó. Preguntamos a los flamantes líderes del cristianismo contemporáneo, ¿quiénes de ustedes pueden dar vida eterna a los demás? Si son honestos y sinceros, y si se bajan del pedestal de la soberbia que los caracteriza, tendrán que decir que ninguno, que ni ustedes ni nadie distinto al Señor Jesús, quien es Dios, está en la capacidad de dar vida eterna a otros. Solamente nuestro amado Señor Jesucristo tiene la vida eterna, y solamente Él tiene la capacidad y la posibilidad de suplirla cada día a los suyos. Entonces les hacemos la segunda pregunta, líderes. Ustedes que se ufanan de tener mucho poder, de ser los siervos y los enviados de Dios,
pueden poner su vida humana, sus almas, por aquellos que dirigen y, entre comillas, pastorean? Los soberbios y altaneros responderán con un sí rotundo, engañándose a ellos mismos y a quienes los siguen. Los honestos y sinceros dirán que no, y se humillarán delante del Señor y permitirán que Él sea el pastor, al único que deben seguir, porque no hay otro. Creyentes, hijos de Dios de toda la tierra, líderes y no líderes, oigan esta palabra, léanla, esta súplica que sale de un espíritu mezclado con el Señor. Permitan que el Señor sea su pastor, que sea la cabeza de ustedes y de la iglesia. Vuélvanse a Él de todo corazón y síganlo solamente a Él. Ya no sean más sus opositores, dejen que Él lleve adelante su plan y que tenga una plataforma para venir a la tierra y tomar posesión de los reinos que hay en ella. Sigan al Señor Jesús, solamente a Él. Dejen de ser uno con Satanás. Más bien háganse uno con el Señor para que el reino de las tinieblas sea totalmente aniquilado. Un versículo más que no podemos pasar por alto en el tema que estamos tratando es el 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Nuestra relación con el Señor es una relación de conocimiento mutuo. Él nos conoce plenamente a nosotros y nosotros lo vamos conociendo cada día hasta que lleguemos al pleno conocimiento. ¿Será, querido lector, que el Señor te conoce a ti? Si tú eres de aquellos que siguen a hombres, a organizaciones, a ministerios particulares y a doctrinas, puedes tener la certeza de que eres un completo desconocido para el Señor. Si eres un promotor de movimientos cristianos, si eres un líder congregacional, puedes estar totalmente seguro de que no eres conocido del Señor. Si una cualquiera de estas es tu condición, estás en el lado de las vírgenes insensatas, de la parábola de las 10 vírgenes, a quienes el Señor les dirá en su venida. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que, subrayado, no os conozco. Si eres un líder congregacional, no dudes de que estás en la condición que el Señor describe en Mateo 7, 21 al 23, de aquellos que le reclamarán en el tribunal de Cristo por las profecías, las obras prodigiosas, los milagros y la expulsión de demonios. El Señor les dará una respuesta bien particular, subrayado: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Si tú, amado lector, estás en una cualquiera de estas condiciones y el Señor te ha dado la oportunidad de leer estas líneas y has logrado alguna revelación, no dudes que el Señor te está llamando, te está dando la oportunidad de arrepentirte, de volverte a Él, de salir definitivamente del engaño al que Satanás te ha sometido por tanto tiempo. Ve al Señor y suplícale que te revele, que te dé a conocer, que se te dé a conocer que tú también necesitas ser conocido por Él, que te perdone, que nunca has tenido comunión con Él, que aunque Él mora en tu espíritu como la unción, durante tu vida cristiana lo has tratado como un desconocido, como si Él no existiera. No tengas duda de que esa oración será oída por el Señor y Él hará lo necesario para reconciliarte. Es muy grande, alta y elevada la revelación, la luz y la práctica que el Señor puede darnos a través de esta oración consignada en Efesios 1, 15 al 23. Pero consideramos que hasta aquí llega nuestra carga. Todo lo demás lo dejamos para que el lector pueda hallarlo mediante su búsqueda personal del Señor y pueda enriquecerse con los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios que están escondidos en Cristo, y a la vez puede ayudar a otros creyentes a que se enriquezcan con el Señor. Y esto último puede hacerles enviándoles la dirección de esta página.